Arturo abrió los ojos invadido por el pánico. Sentía el sudor cubriéndole todo el cuerpo y un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente tardó un par de segundos en reconocer la situación en la que se encontraba. No era la primera vez que esto le sucedía. Parálisis del sueño era el término que los doctores le habían diagnosticado y quienes le atribuían tal fenómeno al estilo de vida de Arturo. Con 2 trabajos, uno de ellos de madrugada, siempre se miraba exhausto y a punto de quedarse dormido en cualquier momento. Ningún remedio le ayudaba para calmar esta situación, e incluso las medicinas que los doctores le habían recetado solo parecían acentuar el problema más de lo que le ayudaban. Aún así, procuraba seguir las instrucciones médicas al pie de la letra. No alcohol ni cafeína antes de dormir, tomar sus medicinas y seguir una dieta balanceada y saludable, evitando cenar demasiado. Todo esto, sin embargo, parecía no atenuar lo que le sucedía con más frecuencia e intensidad para su mala fortuna. Todo comenzaba mientras dormía con la sensación que alguien se había sentado en la esquina del colchón de su cama, justo a los pies de Arturo. Entonces abría los ojos, aunque para este momento ya no podía moverse. Estaba completamente paralizado. Ninguno de sus músculos le respondía, excepto los ojos, con los cuales miraba desesperado a todos lados sin poder mover siquiera la cabeza. Aún así, en su parálisis, parecía que el resto de sus sentidos se agudizaban. Podía escuchar la respiración de su esposa dormida a su lado y la sensación de frío y calor recorriéndole el cuerpo a intervalos. Y el olor. El olor es lo que más le disgustaba de esta situación. Era un olor a carne podrida y basura que llevaba días expuesta al calor. Este olor le inundaba la nariz cada vez que este fenómeno le sucedía. Le disgustaba en extremo, tanto que siempre quería vomitar, y sin embargo, su cuerpo ni siquiera era capaz de seguir tal orden. Todo esto, sin embargo, era de una forma u otra tolerable. Podía pasar un par de horas para que el fenómeno desapareciera. Una vez que esto sucedía, una descarga eléctrica recorría su cuerpo y uno a uno los músculos del mismo comenzaban a recuperarse. Movía un dedo, luego la mano o el pie entero, seguido del resto de su brazo o su pierna, y así hasta recobrar el control total y terminar su situación. Todo esto, sin embargo, era rutinario para él. Si tan solo fuera esto lo que le sucedía, ni siquiera hubiera tenido que recurrir a los médicos. No, Arturo podía haberse resignado a todo esto y atribuirlo al cansancio del trabajo. Lo que más le aterrorizaba era lo que escuchaba mientras estaba paralizado. Abría los ojos cuando sentía que algo o alguien se sentaba en la orilla de la cama, al lado de sus pies. Podía sentir el colchón hundirse bajo el peso de aquello al momento de sentarse. Ya consciente completamente y sin poderse mover, le llegaba aquel desagradable olor, casi de inmediato, penetrante y persistente durante todo el episodio. Y entonces comenzaban los sonidos. Ahí, en medio de la noche, en la semioscuridad, dada la luz que se filtraba por las grandes ventanas de su cuarto, escuchaba a alguien que respiraba al pie de la cama de forma elevada. Escuchaba entonces que alguien estaba ahí,
masticando algo por largos ratos. Como si estuviese comiendo algo y le costara trabajo hacerlo. Arturo entonces entraba en pánico. Sabía lo que a continuación sucedería y su corazón se llenaba de terror. Cuando los sonidos de masticar se detenían, entonces se escuchaba aquella voz. Tengo hambre. Sonaba casi como si hablara en voz baja. Era una voz que le provocaba un miedo espantoso. Tengo hambre. Escuchaba otra vez, y Arturo sentía que las lágrimas se le escapaban por los ojos. Aquella voz lo tenía al borde de la locura. Tengo hambre. Entonces podía sentir cómo aquel ser se levantaba de la cama y parecía salir por la puerta de la habitación arrastrando los pies. Ya llevaba meses experimentando esta situación y estaba cansado de hacerlo. Quería detener esto a como diera lugar. Su esposa le había aconsejado que le preguntara a su abuela por algún remedio, y Arturo terminó por reconocer que tal vez su abuela supiera qué hacer al respecto, ya que se había enterado otros miembros de su familia habían pasado por algo similar. Llamó así a su abuela explicándole la situación y pidiéndole un consejo para resolverlo. Aquella anciana le comentó que lo que le sucedía era algo que corría en la familia y que no había remedio alguno para ello. Sin embargo, le explicó que pasara lo que pasara, jamás intentara ver lo que se sentaba al lado de su cama, ya que esto podría traerle terribles consecuencias. Arturo se disculpó con su abuela y se despidió de ella. Las ideas de la anciana le parecían arcaicas, y por respeto a la misma, se guardó su opinión respecto al caso. Aquella noche, Arturo se dispuso a dormir una vez más, resignado a tal vez sufrir otro episodio más. En esta ocasión en particular, Arturo decidió no tomar sus medicamentos, ya que estos parecían acentuar la vividez de sus experiencias. Dio las buenas noches a su mujer y se acurrucó al lado de ella dispuesto a descansar. Arturo abrió los ojos. No otra vez, pensó. Una vez más, alguien se sentaba al pie de su cama. Resignado, se dispuso a soportar aquel tormento. Sin embargo, en esta ocasión, Arturo notó que podía mover la cabeza de un lado a otro. Sorprendido porque esto nunca le había sucedido, giró la cabeza hacia el techo y pudo ver con claridad, auxiliado por la luz de sus ventanas, el ventilador que colgaba del techo. Movió la cabeza hacia arriba y observó la cabecera de madera de su cama. A pesar que podía mover la cabeza, el resto de su cuerpo permanecía inmóvil y rehusándose a obedecer su cerebro. Aquel olor le llegó de golpe asaltando su nariz con saña, y entonces decidió girar la cabeza para ver al pie de su cama. Ahí, al pie de esta, sentado en el colchón, estaba alguien. Arturo se sobresaltó de la impresión y el miedo se apoderó de él. Aquel ente estaba dándole la espalda a Arturo y su esposa, junto a los pies de este. Parecía estar encorvado sobre sus rodillas, cubriéndose el rostro. Arturo notó que aquel ser parecía no tener ropa. Su piel era de un color grisáceo y podía ver las vértebras de su larga espalda. Sentado sobre el colchón y encorvado, Arturo pudo darse cuenta que era alguien muy alto. Dado el tamaño que tenía sentado, era casi tan alto que Arturo puesto de pie.
Si aquel ser se levantara, probablemente llegaría a medir al menos 3 metros de alto. Era extremadamente delgado, como si sufriera de malnutrición, y no tenía pelo en la cabeza. El miedo lo invadía. Arturo quería gritar y despertar a su esposa, pero no podía. Entonces comenzó a escuchar. Y pudo darse cuenta que aquel ente estaba comiendo algo por la forma en que se movía. Seguían los sonidos y la desesperación de Arturo comenzaba a aumentar. Finalmente, haciendo un gran esfuerzo, Arturo logró sacar un sonido de su garganta. Fue un sonido débil y simple, pero fue lo suficiente para que aquel ser se detuviera. Arturo miró cómo aquel ente, encorvado unos instantes atrás, se sentaba derecho, enderezando la espalda, y lentamente comenzó a girar la cabeza sin ni siquiera mover los hombros. Arturo sintió que la sangre se le iba de las venas. Aquella cabeza seguía girando más de lo normal, hasta quedar completamente mirando hacia atrás. Aquella forma de girar la cabeza le recordaba a Arturo la de un búho. En medio del terror, Arturo se dio cuenta que aquel ente no tenía ojos. Su rostro consistía simplemente de un gran par de hoyos que Arturo asumía le servían de nariz, una boca que le daba de lado a lado de la cara. No tenía orejas o cejas, ningún otro rasgo facial. Solo una cara plana con 2 hoyos por nariz y esa larga boca. Aquel ser entonces se levantó y giró el cuerpo para quedar de frente a los pies de Arturo. Su cabeza pegaba en el techo obligándolo a encorvarse hacia adelante, y su lánguido cuerpo parecía ser un esqueleto cubierto de una delgada piel. Su cuerpo desnudo no mostraba nada que lo reconociera como hombre o mujer. Y ahí, parado, comenzó a olfatear, como buscando la fuente de aquel ruido que Arturo había articulado. Un par de segundos después, a pesar de no tener ojos, su rostro se dirigió en dirección a Arturo. Y entonces se escuchó: «Tengo hambre». Arturo lloraba por dentro del terror cuando aquel ser comenzó a caminar alrededor de la cama. Sus lentos pasos le llevaron más y más cerca al lado de Arturo, y éste se dio cuenta entonces de que aquel ser llevaba en una de sus manos lo que eran los restos de su pequeño gato, Matías. Lo reconoció por el pequeño collar alrededor de su cuello, y sus restos eran solo la cabeza y las 2 pequeñas patas delanteras. De lo demás, ya nada existía. «Tengo hambre». Aquel ser por fin llegó al lado de Arturo y, agachándose, comenzó a olfatearlo como quien olfatea un manjar. Arturo ya se desvanecía por el terror. En medio de su miedo sentía impotencia por la suerte de su pequeño gato al que tanto había querido. «Tengo hambre». Arturo cerró los ojos cuando aquel ser comenzó a acercarse y su grande boca se abrió para mostrar un par de encías negras sin dientes, con restos de carne de su pequeña mascota.
Por fin podré dormir en paz, pensó, y resignado a su suerte, solo rogaba que una vez saciada el hambre de aquel ser, se fuera sin molestar a su esposa. Lo último que sintió fue la electrificante sensación de su cuerpo que le avisaba que ya podía moverse, y una respiración caliente en la base de su cuello. Tengo hambre.